Charlie, hablemos de la generación Z. Dale. ¿Qué es lo que cambió esta generación respecto de las anteriores? Es una buena pregunta. Déjame un poco dar un poquito de contexto a generación Z y hablamos un poco de qué cambió en estos años. Generación Z es todo este grupo que llamamos nativos digitales, básicamente, que nacieron y crecieron hasta ahora con un celular en la mano, con la tecnología y con las redes sociales, entre el 97 y el 2013. O sea, tienen hoy entre 10 y 26 años, ¿no? Yo tengo dos hijos, uno que está entrando a la generación Z y uno que está saliendo a la generación Z, y también hay que entender que no todos los que están adentro de ese grupo son exactamente iguales y tienen las mismas conceptos y lo mueve lo mismo. Entonces, dentro de ese grupo de gente que es muy importante para las marcas, porque como siempre me gusta decir, el que no entiende a la gente no entiende al negocio. Las marcas están construidas por personas, los consumidores son personas y hay que entenderlo. Entonces, ¿cómo consume esta generación? Básicamente es una generación que tiene tres áreas de consumo muy importantes, ¿no? Uno es el precio, ¿no? Claramente es una generación que tiene menor poder adquisitivo que generaciones anteriores, entonces el precio es un factor clave para decidir qué compran. Después, obviamente, otra cosa que los mueve es la diversidad, ¿no? Ellos se ven diversos a otras generaciones, se ven diferentes a otras generaciones, por lo tanto también buscan marcas que tengan un discurso más diverso y que apoyen diversidad de todo tipo, desde la comunicación hasta cómo están conformados sus equipos, hasta cómo están conformados sus productos, ¿no? Después vamos a hablar un poquito de qué están haciendo algunas marcas con respecto a cómo abordan esos temas, ¿no? Y tercero, que es clave para ellos, es el tema de salud y bienestar. Cuando hablamos de salud, es clave esta generación la salud mental, que dentro de todo lo que estamos hablando hoy es un punto muy importante en esta pandemia de salud mental que cada vez sale más. Ellos se encuentran en ese momento y es importante que las marcas también lo acompañen en eso. Obviamente hay que también definir el rol de las marcas. Las marcas no tienen un rol ni de generar la identidad a estos consumidores y tampoco tienen un rol de enseñarles o ayudarlos en sus finanzas, pero está bueno que la marca entienda qué es lo que mueve a esta generación. Ok, pero digo, esto, lo que le pasa a la generación Z, se transmite a otras generaciones, a los millennials, a la generación X. Hay cosas que sí permean, pero que estas tres son muy particulares de esta generación. Ok, pero por ejemplo vos decís, bueno, el precio es importante, pero también es importante el tema de hablar de sustentabilidad o hablar de género, hablar de diversidad. Cuando un consumidor de la generación Z se encuentra en la hora de tomar la decisión de compra, ¿qué pesa ahí más? ¿Todo el discurso marcario o el tema del precio? A ver, las dos cosas tanto. Por un lado, los consumidores de la generación Z buscan y se cuentan con marcas que compartan sus valores y sus creencias. Eso es clave, pero el precio es súper importante, ¿no? Y también empezamos a ver ahora, por ejemplo, marcas como Shein, en todo este concepto del fast fashion, donde obviamente no son tan sustentables en la forma que operan, no son tan ecológicas en la forma que operan, pero son muy buenas en precio y son muy buenas en mandar miles y miles de productos diarios para este tipo de generaciones y tienen un crecimiento muy grande en el poder de consumo de estas generaciones. ¿Por qué? Porque se están driveadas por precio, ¿no? Entonces, de vuelta, creo que hoy una marca tiene que pensar en las dos cosas. Tiene que, por un lado, tener productos en una escala de precios que le permita a esta generación poder acceder y después también construir un discurso que conecte con ellos en esos 3 o 4 valores que mueven la generación, porque si no también algo que termina pasando es que van a terminar compitiendo por precio y sabemos que si queremos construir una marca a largo plazo no podemos competir por precio. Obviamente el precio es un factor clave en la definición de una marca, pero necesitamos obviamente construir esta relación con ellos, porque sobre todo acá hay 3 puntos importantes que me parece también tener en cuenta. Número 1, el 30% de la población global hoy es Gen Z, ¿no? Entre estos 10 y 26 años. Es un volumen muy grande y muy importante que se va a convertir en los grandes consumidores de los próximos años de las marcas. Entonces, lo que las marcas están haciendo hoy también con ese grupo de consumidores es setear el negocio en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Porque obviamente, cuando yo miro, por ejemplo, a mi hijo que tiene 26, ya está entrando en una adultez, está empezando en la familia, está empezando en el trabajo, está empezando en los hijos. Entonces, es un consumidor de generación Z, pero que ya está entrando en un modelo más adulto, tiene otras crisis, ¿no? Entonces, es muy importante para las marcas eso, un 30% de la población global es generación Z. Después, en los próximos 4 o 5 años, va a ser un 27% de la fuerza laboral activa con poder adquisitivo fuerte, va a ser generación Z. Entonces las marcas obviamente apuestan a eso. Y creo que también algo que es sumamente importante para eso es que hoy las marcas no saben cómo hablar de esa generación, ¿no? Y creo que ahí también está el desafío y está buenísimo que tenemos estos programas para ver también no cómo bajamos línea, porque es obviamente algo que estamos aprendiendo todos, sino cómo las marcas se atreven a explorar de qué manera conectan. Porque algo que para mí es clave es, muchas veces cuando yo charlo con todos mis partners, es tenemos que llegar a esta generación, no sé cómo llegar. Llegar es fácil, están conectados, no están todos online. Claro. Nacieron con un celular, están conectados, vos lo verás con tus hijos, yo lo veo con mis hijos, están conectados todo el día. Lo que es difícil es captar la atención, ¿Cómo es ser hacer relevante, que esa ¿no? marca deje de ser un ruido
y se conecte con ellos. Porque para mí yo algo que me sorprendo mucho es, a medida que los consumidores son más jóvenes, desarrollan como ese skip, ¿no? Tipo, yo veo a mi hijo de 3 y lo veo a mi hijo de 7 y la velocidad con que detectan que es una publicidad o una marca para skipearla es asombroso, ¿no? Claro. Que no lo tiene el del 26 que no lo tengo yo. Entonces, cuanto más chicos son, más entrenado tiene el ojo, menos tiempo necesitan de una marca, de la comunicación para saber si es la marca o no. Y ahí lo que te das cuenta es que la marca no forma parte de la cultura ni de la forma en que habla ese medio y ese grupo de consumidores, sino que es un interruptor. Lo que hace es interrumpe algo e inmediatamente se dan cuenta. Por eso es muy importante que las marcas aprendan a cómo manejarse en este contexto. Claro, y también que empiecen a dejar de hablar de sí mismas y empiecen a conectar con lo que les está pasando a la generación. Total, o sea, creo que ahí la marca tiene un poco de correr. A ver, obviamente la marca siempre, y todavía pasa hoy, ¿no? Obviamente esto es un proceso, y hoy cuando nos juntamos con las marcas y vemos los briefs, vos ves a las marcas hablando o del nuevo producto, del nuevo feature, o de la nueva solución, o del antes. Hablan siempre de ellos. Y está bien hablar porque al final es un valor muy importante que desarrollaron en muchos años de investigación y desarrollo, de comunicación, pero claramente las marcas que más comunican es la que pueden hacer la conexión entre lo que venden y la necesidad que tiene ese consumidor. Y te pongo algunos ejemplos. Hablamos de precio, ¿no? Sí. Hay una marca, por ejemplo, de Alpina en Colombia, que se llama Bonjour, que es muy interesante lo que está haciendo, que está trabajando con creadores de contenido para hablar de lo que es la inflación y cómo la inflación influye en los precios con sus productos y el precio de su producto en el tiempo. Entonces, es interesante porque de vuelta, no es que va a poner plata en el bolsillo de la generación Z, pero sí les da algún tipo de enseñanza, skills, conocimiento para que empiecen a entender cómo es el concepto inflacionario, cómo pueden... Entonces, creo que la marca ahí obviamente habla del precio con su producto, posiciona su producto y sus valores y está bien, pero también busca, obviamente, dejarle algo que a esta generación le hace sentido. Por ejemplo, ¿no? Vos estás hablando recién, mencionas el tema de Colombia, sí, y tirabas el tema de los influenciadores. Sí. ¿Cuál es el rol de los influenciadores? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer una empresa hoy para trabajar con influenciadores? Porque muchas veces pasa que las compañías contratan famosos o influenciadores a los que les pagan para hacer colaboraciones, pero hay otro modelo más de embajadores marcarios o de gente que tenga una visión compartida con la marca. ¿Cuál es el abordaje que vos sugerís hacer con el tema vinculado con la generación Z? A ver, creo que ahí hoy estamos como lo que llamamos una creators economy, ¿no? La verdad que los creadores traen un montón de valor en la comunicación de distintos roles, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero lo que creo que es clave para esta generación y las marcas es que el creador es un puente, ¿no? El creador habla de una forma, comunica de una forma, tiene un tono y sabe cuál es el lenguaje para conectar con esos consumidores. Entonces, ¿por qué creo yo que las marcas están tan cerca? Obviamente, aparte de que los creadores traen valor, es porque les acelera ese aprendizaje. En vez de la marca salir a aprender cómo hablarle a una generación, trae a gente que ya le habla a esa generación y trata de, obviamente, aprender y que los dos suben valor. Ahí lo que pasa muy común, que creo que es también un problema que estamos todos trabajando en solucionar, que es que la marca trae a un creador que habla de un tono para conectar con esa generación, pero quiere que cambie, ¿no? Es como, claro, tipo, me encanta el Che Guevara y una vez que lo tengo lo quiero afeitar, ¿no? Entonces como que ahí es donde empieza un poco la que no tiene como coherencia en la marca. Si traemos una persona que habla un tono, tenemos que hacer, obviamente, tratar de mantener ese tono. Entonces lo que para mí pasa ahí con los creadores es que les acelera a las marcas la conexión, ¿no? Okay. Entonces les permite llegar con un tono y obviamente el producto de forma cercana, pero no es solo eso. Entonces, muchos de los estudios que estamos haciendo hoy, que me parecen súper interesantes, que es ver cuál es el rol de la comunicación de marca como marca hablando de su marca y la comunicación de un creador hablando de la marca y de un concepto juntos, tiene mucho más valor que separados. Entonces, por eso me parece que es importante que no se vean como, bueno, esto es del equipo de PR, esto es del equipo de marketing. No, es todo un equipo de comunicación, porque el consumidor y más los consumidores jóvenes no se dan cuenta qué viene acá. Entonces es todo lo mismo, ¿no? Entonces es muy importante que trabajen juntos y creo que ahí también otro dato que me parece interesante es que el 70% de los jóvenes de Latinoamérica creen más en lo que le dice un creador que lo que le dice una marca, ¿no? Entonces de vuelta, si yo quiero hablar de un mensaje y quiero generar credibilidad y quiero generar consideración, a veces es mejor que otra persona hable por mí que yo de marca diga lo bueno que soy, ¿no? Obviamente la gente no es tonta, la gente sabe cuando se hace embajador de marca, la gente sabe cuando está ese creador sponsoreado por una marca, eso es transparente y la gente se da cuenta, creo que eso es importante. Pero por eso también lo que yo le recomiendo a nuestros partners y siempre a otras marcas es buscar creadores
que tenga una conexión auténtica con la marca, es decir, que tenga una relación con la marca, que no sea raro, que cuando uno lo vea no haga ruido, ¿no? Sí. Entonces eso que me parece importante. Ahora, está bueno que esté Charlie con nosotros. Charlie Maltagliati, aparte de ser amigo, trabaja en Meta en Miami, asesorando a grandes compañías de retail, de consumo masivo, y aparte trabaja con marcas hace muchísimos años. Y justamente hablando del tema, y vos decías, estamos haciendo estudios de esto, por ahí preguntarte qué es lo que una compañía, qué es lo que una organización debiera hacer en redes sociales hoy, independientemente de lo que tenga que hacer en Meta. O sea, qué es lo que una compañía cómo tiene que abordar los medios sociales hoy. Sí, creo que hoy lo clave es la creatividad y la comunicación. Y creo que ahí es importante también un poco cambiar el foco, ¿no? Cuando uno habla con las grandes compañías, las conversaciones siempre se centran en la parte más de medios, de alcances, de frecuencia, más la parte de planificación, y el contenido es lo que tengamos, lo metemos ahí, ¿no? Creo que estamos en un momento donde la atención de ese consumidor es tan importante y tan difícil de capturar. Tenemos miles de estímulos todo el tiempo, todos, especialmente los consumidores más jóvenes, que tienen menos tiempo y le dedican menos tiempo a cada contenido. Entonces es importante que la creatividad conecte. Entonces una cosa que creo que es muy importante para las marcas es cómo hacemos esa creatividad, ¿no? Y algo que me parece también sumamente interesante, que también es un game changer para la forma en que trabajan las compañías, es que más o menos, otro estudio que también hicimos, un 80% de los consumidores jóvenes no quiere ver marcas perfectas, está cansado de lo que llamamos perfection fatigue ahora, ¿no? Están cansados de ver marcas perfectas, quieren ver también las imperfecciones, porque de vuelta, si yo como generación, soy una generación más diversa, soy una generación que también está entendiendo que no somos perfectos, que somos todos diferentes y que hay que también obviamente construir dentro de ese punto, las marcas son iguales, las marcas están formadas por personas, entonces obviamente también tienen que tener esa parte de imperfección. Por lo tanto también hoy lo que estamos viendo es que las marcas que conectan con esa gestión mejor son los que también se animan un poco a mostrar que no todo es perfecto, que no todo es 4K, que no todo es el shooting perfecto con la iluminación y que hay cosas que pueden convivir. Puede convivir un creador filmando contenido con su celular y puede crear una marca con un contenido filmado en estudio y los dos conviven. Al fin y al cabo es el mismo consumidor y las dos cosas complementan. Ahora tengo una pregunta. Estamos hablando de generación Z y hay muchas compañías que no están orientadas hoy a la generación Z. ¿También debieran hacer algún esfuerzo para saber cómo van a ser los consumidores que vienen? ¿Debieran empezar a trabajar ya? Digo, una marca que vende productos para gente de 40, 50 años, ¿tendría que ya estar trabajando con generación Z? Sí, yo creo que sí. Sí, obviamente sin descuidar que el core de su negocio son cierto tipo de consumidores. Por ejemplo, trabajamos con una marca con muchos productos de edad, tipo anti-age. Y creo que es algo interesante también, es que muchas veces hay desconocimiento, es decir, el producto anti-age no es solo para gente grande, para gente mayor, porque también hoy estamos expuestos todos a las pantallas y también eso genera un deterioro de nuestra piel. Entonces la verdad que hoy un producto anti-age puede cumplir un rango de consumo mucho mayor. Entonces lo que obviamente charlamos con las marcas es no olvidarse de cuál es su core target. Obviamente todas las marcas tienen un negocio y tienen un P&L y tienen un consumidor, que es el consumidor que vienen comunicándole de forma obviamente enfocada durante mucho tiempo, pero hoy hay un montón de nuevos segmentos de consumo para usos de consumo que capaz que las marcas no están teniéndolo en cuenta tan fuerte que pueden estar dados en las nuevas generaciones. Es decir, muchas veces tenemos marcas que dicen, no, yo no le comunico a esa generación, y la realidad que a veces está bueno el desafío de preguntarle, capaz que lo que hoy comunico no es para ellos, pero si yo entiendo cómo mi producto le puede sumar valor, en esto de ayudarles a construir su identidad, ayudarles a hablar de la diversidad, ayudarles obviamente a sacar algún skill o a aprender algo, puede tener valor y puede también ser un nicho de desarrollo, un negocio nuevo para la marca que hoy no tiene. Entonces, sí creo que hay, en todas las conversaciones que tenemos, todas las marcas obviamente preguntan por la generación Z, les preocupa un poco entenderlos porque obviamente van a ser sus grandes consumidores en los próximos 5 o 6 años, pero para llegar ahí hoy tenemos que estar haciendo algo, ¿no? Obviamente capaz que no es el 100% de lo que hagan, pero sí, ¿no?, incluirlos en la comunicación, sí pensar en cómo le comunicamos y también que hay algo que es clave, es que es una generación, la generación Z es una generación que comunica y exterioriza mucho. O sea, capaz que hoy no son el comprador de la mayoría de tu negocio, pero sí generan mucho contenido, entonces también ese contenido genera cultura y genera demanda en otras edades. Muchas de las edades mayores miran, por eso digo, también decir que la generación Z es una generación también que construye cultura a través de la tecnología. Entonces, de vuelta, capaz que no es la que te va a comprar el volumen de tu negocio, pero sí es la que va a influir mucho más otras generaciones. ¿Por qué? Por el hecho que genera mucho más contenido y está mucho más allá afuera. Claro, por ahí te permite aprender, ¿no? Y justamente de aprender, de eso se trata el programa que estamos haciendo con Mind.
y donde Charlie va a ser parte y vamos a hablar mucho sobre el tema de la generación Z, entre otros temas. Y la idea es que podamos discutir y entender cómo la generación Z afecta en los negocios de las marcas. Así que los invitamos, vamos a vernos muy pronto. En el caso de Charlie va a ser de manera virtual porque él está basado en Miami. Pero bueno, justamente vamos a tener dentro del programa 3 sesiones virtuales. Una va a ser la de Charlie. Así que Charlie, gracias por estar con nosotros. Y bueno, te esperamos dentro de poco. Recuerden que el programa Mind Deep Dive va a trabajar sobre justamente meterse en las profundidades del marketing actual y entender cómo algunos temas de los que todos escuchamos hablar o que son importantes o que sabemos que son importantes, tratar de profundizar sobre las personas como Charlie que están trabajando día a día hace años en entender estas temáticas particulares.